¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. El día de hoy les tengo una herramienta súper buena y muy útil, y la herramienta consiste en los alimentos que el dosha vata debe evitar y los alimentos que están a favor. Fíjense que en ningún momento aparece en la lista no comer más nunca. No en tu vida, no más nunca en tu vida puedes volver a hacer esto o comer esto. No. Solamente dice evitar, comer en moderación de vez en cuando, y los alimentos que están a favor son los alimentos que deben estar en tu dieta prácticamente todo el tiempo. Sabemos si ya eres una persona que ve bastante mis videos, y si no, te invito a hacerlo, que cada persona debe comer en base a su constitución, también en base a su prakriti, en base a su vikruti, en base a su capacidad digestiva, en base a su apetito, a muchísimas cosas, sobre todo cómo te estás sintiendo actualmente el día de hoy, físicamente, emocionalmente. Todas esas cosas influyen al momento de elegir los alimentos que son los más indicados para nosotros. Pero con esta herramienta es mucho más fácil y mucho más sencillo. Una vez que ya has identificado cuál es tu dosha predominante o cuál es tu prakriti, puedes seguir esta guía, que es cuáles son los elementos que normalmente debes aprovecharte de ellos, tomar toda la energía que tengas de ellos, lo que deben estar en tu dieta al día a día, y cuáles son los que debes evitar y comer muy pocas veces. Acá lo van a conseguir por categoría. Fíjense que aquí, por ejemplo, está frutas, que es la primera categoría, cuáles son las que deben evitar, que en general son las frutas deshidratadas, así como lo conversamos en el video anterior, y a favor, que sería en general las frutas dulces. Fíjense que no solamente son 5 opciones, 2 opciones, 3 opciones. Tienen una lista larga de muchas opciones que pueden tener en cuenta al momento de que quieran comprar frutas, y en este caso más bien tienen una lista corta de las frutas que deben evitar, que en tal caso serían las frutas deshidratadas. Y así tienen por categoría. Tenemos los vegetales, que está evitar y a favor. Hay algo importante que deben saber con la lista, y es que cuando consigan un signo de interrogación, son los alimentos que incluso cuando están a favor, cuando están en la columna de que deben estar en tu dieta, tienes que hacerlo en moderación, ¿ok? Y cuando consigues dos signos de exclamación, como acá en la remolacha verde o en el maíz fresco, es porque debes consumirlo muy de vez en cuando. Incluso fíjense que está en la lista de evitar. Es decir, que en la lista de evitar no está mal que lo comas, pero que no sea todo el tiempo y que no sea diario, sino de vez en cuando, en moderación. Tú vas a ser el indicado para saber la cantidad perfecta para ti. No tiene sentido que yo te diga solo cómelo una vez por semana o 2 veces por semana. No, eso depende de cada persona. Por supuesto, tienes que ver tu energía después que comes, pero dependiendo de tu situación, si por ejemplo si tienes mucho estreñimiento, si tienes muy baja energía, entonces enfócate más a la lista a favor, que en la lista de los alimentos que debes evitar. Otra categoría que tenemos son los granos o cereales, y acá todos los que debes evitar o comer muy poco de vez en cuando, y los que tienes a favor. Tenemos las legumbres, tenemos los lácteos. Por ejemplo, en el caso de Bata, la mayoría de los lácteos está bien, cosa que no es lo mismo para Cafa, por ejemplo. La proteína animal, aquí los que están a favor y los que debes evitar. Igual que los aceites, que en tal caso solamente debes evitar el aceite de semillas de lino. Aquí están los demás. Estos son más que todo también para uso externo. Tienes para uso externo el coco y el aguacate, y los que puedes usar para cocinar, aquí están, aunque para bata, en general todos los aceites los pueden consumir. Tienes los condimentos, tenemos las semillas, tenemos las nueces, que habíamos conversado en el video anterior, que Bata era de los más beneficiados con respecto a las nueces, porque las puede comer prácticamente todas. Fíjense que en la columna de evitar no aparece ninguno, solo que todo tienen que hacerlo en moderación. Y las almendras, si pueden remojarla la noche anterior, muchísimo mejor. Tenemos las bebidas, incluyendo las bebidas alcohólicas. Por favor, siempre hágalo en moderación o ocasional. Tenemos los té de hierbas, ¿ok? Aquí sí hay que prestar un poco más de atención, porque Bata tiene algunos en los que debe evitar bastante, y también hay muchos que está a favor. Tenemos las especies, fíjense que es el
de los tres doshas el más beneficiado, en las que prácticamente las puedo usar todas. En evitar no tenemos ninguno. Esto también lo habíamos hablado en el video anterior. Por ejemplo, Pita no tiene la misma situación con respecto a las especies. Tenemos los endulzantes, tenemos incluso suplementos alimenticios, ¿ok? También eso va incluido en las cosas que debemos tomar con moderación, o las que estén a favor o las que debemos evitar. Entonces hay cositas importantes, recuerden, no es que no los coman más nunca, es que lo deben evitar. Si tienes muchos alimentos que estás comiendo que están en la columna de evitar, intercámbialo. Lo que vamos a hacer es sustituir. Si de repente entonces yo estoy comiendo mucho brócoli, un ejemplo, que son de los vegetales que no están mucho a favor a Vata, déjame intercambiarlo por un espárrago. Y a lo mejor antes comía 3 veces a la semana brócoli y ahora lo como una sola vez por semana. Y como más espárragos en vez de brócoli. Esta es una forma en la que pueden hacer. Sean un poco prácticos, no se exijan mucho, vayan haciendo las cosas paso a paso. Primero vayan haciendo conscientes de cuáles son los alimentos que están a favor, es decir, que pueden comer muchísimo más, y los alimentos que deben evitar. Si estás comiendo mucho de los alimentos que debes evitar, pues no lo vas a cambiar de la noche a la mañana y al día siguiente no vas a tener todos los alimentos en la lista a favor. Ve paso a paso, comienza a intercambiar. Bueno, voy a empezar por estos vegetales, después cambio la proteína, y paso a paso es que vas a ir dando el cambio. En mi caso, los cambios siempre han sido progresivos, por lo que es lo que yo recomiendo. Es muchísimo mejor, incluso para nuestro cuerpo, incluso para nuestra mente, hacer los cambios de forma progresiva. Entonces pueden chequear, pueden jugar con toda la lista, imprímanla, tenganla en el teléfono, que sea útil en el momento que vayan a comprar al supermercado, y tienen también la lista anterior donde ven cómo cada alimento afecta, ¿ok? Entonces son dos guías en la cajita de herramientas, súper importante, pero esta es muchísimo mejor porque va directo al Vasha, perdón, al Dosha Vata. Si no sabes cuál es tu dosha, tengo un video que te lo voy a dejar al final, donde puedes descargar el test y saber cuál es tu dosha predominante. Cualquier duda, por supuesto, me pueden dejar en los comentarios. Si tienen alguna duda de la lista, por supuesto no están todos los alimentos, pero hay muchísimos y bastante comunes en todos los países, tanto en Latinoamérica o como si vives en Europa o si vives en Estados Unidos. Entonces, una lista bastante útil y completa para que comiencen a utilizar de una vez. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos en un próximo video. Entonces, feliz día y bye bye.